Bueno, hablaremos de la llegada a la corte de Francia de María Antonieta. María Antonieta que vino para casarse con el Delfín, o sea, con el heredero de la corona, el nieto de Luis XV, quien sería luego Luis XVI. Pero cuando vino, el tipo era el príncipe y reinaba todavía Luis XV. Y Luis XV tenía una amante muy famosa que era Madame du Barry. Y con la llegada de María Antonieta se produjo una enemistad con la du Barry. Era el año 1770, Luis XV ya estaba viejo, y la du Barry, que era la antigua favorita, hacía lo imposible para sostenerse en la corte. ¿Viste? Ya el rey no le daba mucha bolilla, todos estaban muy pendientes de la recién llegada de Viena, María Antonieta, que como he dicho, se había casado por poderes, es decir, se conocieron ya después de casados, con el Delfín, el futuro Luis XVI. Ahora bien, en la corte y en el pueblo ya sabían que pronto tendrían nuevos reyes, porque como se ha dicho, Luis XV estaba bastante bichoco. Y también sabían que una nueva mujer iba a tener influencia, que la influencia de Madame du Barry iba a terminar y que María Antonieta iba a ser muy importante en las decisiones del reino. Y entonces la du Barry empezó a conspirar para ver si podía conseguir que el Delfín repudiara a María Antonieta, que el matrimonio fracasara y que finalmente el Delfín se casara con alguna otra muchacha ante la cual ella pudiera ejercer alguna clase de influencia. Parece, en realidad, que después de 3 años de vida en común con el Delfín, María Antonieta todavía era virgen. Parece que el príncipe tenía algunas complicaciones que hacían imposible el encuentro amoroso, a no ser que se entregara a unas operaciones a las que el tipo no quería someterse. Decía que prefería esperar a que la naturaleza lo ayudara por sí sola. Y el tiempo pasaba. De vez en cuando el Delfín se reunía con su esposa, pero siempre regresaba a sus habitaciones, ya que vivían cada uno en su pieza, regresaba avergonzado. Por otra parte, María Antonieta trataba de olvidar el asunto, aturdiéndose en fiestas donde se bailaba la noche entera. En realidad, unas fiestongas con elegantes marqueses, bellas amigas. El Delfín dormía. Además, ella había creado un teatrito donde interpretaba comedias, organizaba bailes de máscaras y buscaba afectos. No tardó en verse rodeada de adoradores respetuosos. ¡Ay, qué bien! Respetuosos pero apremiantes. Era una situación peligrosa para la futura reina de Francia, déjenme de embromar. Entre los que la vigilaban, para ver si pisaba el palito, por no decir otra cosa, estaba Madame du Barry a la espera de ver algo digno de ser contado al rey o al Delfín. Así que la controlaba. No solo se trataba de delatarla, sino también de contarle al pueblo qué es lo que hacía la mina para desacreditarla. Entre los acompañantes habituales de María Antonieta en los bailongos, había 2 caballeros que eran muy notables por su galantería. Estos 2 caballeros eran nada menos que los 2 hermanos del Delfín, el conde de Provenza, que era muy joven, y el conde de Artois, el futuro Carlos X. Los 3 hermanos eran completamente distintos entre sí. El Delfín era gordo, tímido, fácil de asustar, serio, trabajador, sincero y bueno. No le gustaban las fiestas, se complacía mucho ante la fragua y el yunque que tenían sus aposentos. Trabajaba, era relojero, mecánico, también le gustaba la ebanistería, y muchas personas sonreían maliciosamente cuando lo veían ocuparse de sillas cuando estaba a punto de ocupar el trono. Pero bueno. El otro hermano, el conde de Provenza, futuro Luis XVIII, era culto pero egoísta, malicioso, ambicioso. Deseaba la corona y odiaba
a su hermano mayor y se esforzaba por conquistar a María Antonieta, de la que estaba redondamente enamorado. El tercero, el conde de Artois, era un muchacho seductor, frívolo, muy elegante, de gran inteligencia, y a él María Antonieta lo eligió como su camarada, su amigo. En cambio, al conde de Provenza, al otro lo rechazó. Y el conde nunca le perdonaría eso a María Antonieta. Y entonces María Antonieta y el conde de Artois andaban siempre juntos, representaban comedias, corrían por el parque del palacio, se perdían en los bosques, paseaban montados en burro. Uno de los entretenimientos preferidos de María Antonieta era caerse del burro. Mire qué bien. Y como excusa, revelar al conde de Artois algunas partes de su cuerpo. Ay, me caí. Que son esas partes que quedan al descubierto cuando uno se cae del burro. Con todas esas ropas que llevaban. Claro, dice que quedaría una pantorrilla. Sí, hay que No caerse. no crea, usaban unos escotes por el ombligo. Una noche la Dubarry, muerta de celos, le dijo al viejo rey Luis XV que María Antonieta tenía un capricho y que ese capricho era el conde de Artois. Y el rey no le creyó. La Dubarry entonces hizo correr esta misma bolilla entre los escritores de folletines de París. Hablaré 30 segundos de esto. Siempre existió en París la costumbre de editar unos relatos, unas novelitas baratas, incluso que venían con versos, sobre la actualidad política, y donde aparecían personajes haciendo confesiones, metidos en historias escabrosas. ¿Reales? No. Muchas veces reales, o que al menos tenían pretensiones pretensiones de realidad, quiero decir, ¿no? Y entonces hizo correr la bolilla ahí, la Dubarry, para que todos se enteraran de que María Antonieta andaba con Artois. Y los rumores, imagínense, yo. Y algunos autores de folletos llegaron a acusar a María Antonieta de querer envenenar al Delfín para reclamar luego el trono junto con Artois. Salió también un poema satírico titulado Los amores de Charlotte y de Toinette. También apareció una falsa confesión secreta del conde de Artois, en la que el autor hacía decir al de Artois todo lo que hacía con María Antonieta en los bosques, con lujo de detalles. Toda esta literatura delirante era aceptada por la gente sin discusión. Y esto hizo mucho daño, como ya veremos, a María Antonieta. Bueno, seguían las fiestas y los bailongos con el conde de Artois. El conde le contaba a María Antonieta anécdotas obscenas que parece que le gustaban mucho. La verdad es que nunca se supo si verdaderamente el conde tuvo algún encuentro verdaderamente amoroso con María Antonieta, pero se sospecha que no. Pronto, Madame Dubarry tuvo otro pretexto para desprestigiarla. En una fiesta, María conoció al embajador de Suecia, nada menos que a Axel Fersen. Después iba a tener mucha importancia en la historia de esto. La futura reina quedó deslumbrada cuando lo vio, ¿no? Después no se dijeron nada, no fueron presentados, pero en un baile de máscaras, Fersen inició una conversación galante con una muchacha y muy entusiasmado la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres alrededor de la chica. Todos esperaban con aspecto ceremonioso que ella dejara de hablar con él. Fersen, muy preocupado, se alejó. La joven lo saludó con la cabeza y se alejó hacia el primer piso. Y al rato apareció en el palco real. O sea, se había estado conversando a la futura reina de Francia, el tipo que creía que era una mena cualquiera que se le iba a levantar. Entonces Fersen se asustó y se fue. Se fue al extranjero. No volvió hasta un tiempo después. Pero este episodio casi casual llegó a oídos de la Dubarry, que una vez más difundió ese chisme. El viejo rey Luis XV también la escuchó otra vez, pero no le importó.
llena de odio entonces, Larivière inició una nueva campaña de calumnias. Esta vez deseaba que el Delfín repudiara a su esposa, pero no tuvo tiempo, porque el rey Luis XV cayó enfermo de viruela, le agarró una viruela que en 4 días se murió. Luis XVI y María Antonieta lloraban, abrumados por la carga que les caería sobre sus espaldas, qué sé yo. Bueno. Pero la primera medida de gobierno fue esta. A pedido de María Antonieta, Luis XVI echó de la corte a Madame du Barry. Primer acto de gobierno. Derrotada para siempre, entonces, la antigua favorita se despidió del palacio, se refugió en un lugar lejano y vivió, incluso hasta que la revolución la vio luchando en el seno de los grupos monárquicos. Sin embargo, cuando ella se fue, las riendas del grupo de calumniadores pasaron al conde de Provenza, al hermano del rey, que siguió lanzando acusaciones terribles sobre María Antonieta, compuso canciones obscenas, pero ella pensó que todo se apaciguaría con el tiempo, continuó viviendo como antaño, y así siguieron las cosas. Ella pudo acostarse finalmente con el rey, que se sometió a la operación correspondiente y pudo cumplir con sus obligaciones de marido con cierta solvencia. Pero cuando después vino la revolución y ambos fueron condenados fueron llevados al cadalso, a la guillotina, el pueblo insultaba a Luis XVI por sus actos políticos, pero a ella la insultaban y le echaban en cara justamente lo que no había hecho, sus amores con el duque de Provenza, todo lo que decían esos pasquines. Los pasquines. Y Axel Fersen, aquel sueco que se escapó, volvió a última hora, tampoco se sabe si tuvo un romance con ella, pero arriesgó su vida para organizar la huida del matrimonio real. Una huida que, como saben ustedes, fracasó porque fueron interceptados en Varennes. Esa fue la reaparición de Fersen. Pero ella, segundos antes de morir, seguía escuchando prostituta, que ha sido la amante del duque de Provenza, todo lo que decían los pasquines. Esos pasquines que acompañaron a la historia política de Francia siempre. Hemos ido a la discoteca y le contamos esta historia. Se conmovió el discoteca. No, ni se movió, medio se una movió, bestia. no ¿Cómo puede ser importa, amigo nada. suyo? Él incluso dijo, para mí que tenían razón los tipos de los pasquines, también a mí no me digan que no andaba con el duque de Provenza y con el de Artois, etcétera, ¿no? Y me dio una milonga que se llama El Conventillo, que justamente trata... No estuvo tan mal. No estuvo tan mal, trata de todos estos chismes, de cosas, que yo la vi al otro, que sí, qué sé yo, que si fulano, que si mengano, todas estas cosas que hacen tanto daño, ¿no? Así que escucharemos a Edmundo Rivero en El Conventillo.
vamos a hablar de la visita de José de Austria al Palacio de Versalles. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1775. Ya gobernaban en aquel entonces Luis XVI, el último rey antes de la Revolución Francesa, y su esposa, la austríaca María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. Hay un hecho conocido en los comienzos de la relación entre el rey Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme indiferencia. Algunos decían que esa indiferencia, esa apatía, tenía como causa principal una cierta deficiencia sexual del rey. Y que, aunque el rey no era técnicamente impotente, era incapaz de consumar el matrimonio, por no decir otra cosa. Y no porque no amara a su mujer. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar esta apatía de Luis. Algunos médicos aconsejaron asimismo la circuncisión, porque consideraban que la raíz del problema era mecánica, era física. En 1776, el cirujano Moreau informó al rey que dicha operación era innecesaria. Todo era cuestión de temperamento, dijo Moreau, y atribuyó al rey una constitución indolente. Es raro, Rolón, que uno sea indolente por constitución. Sí, la verdad. Y no por circunstancias, por decisiones psíquicas, ¿no? Uno es de una constitución indolente, ¿qué quiere decir? Tiene unos músculos laxos. Claro, como genéticamente. Claro, ¿no? pies ¿no? que se piden permiso mutuamente para el paso siguiente. Pero eso no nace de la psique, más que de las musculaturas. Y el tema del deseo, por supuesto, Alejandro, que es psíquico. Bueno, pero no era eso lo que opinaban los médicos del rey. María Antonieta se había casado y se había cansado también. Tenía que aguantar las canciones chuscas de todo París acerca de este tema. La gente decía que ella no era virgen, le inventaban docenas de amantes, y esos rumores crecían porque la reina evitaba compartir la cama con el rey. Las noches le resultaban demasiado agotadoras por vanas, solo porque tardaban las horas en pasar. El matrimonio parecía estar condenado, entonces, Rolón, a la esterilidad perpetua. Hasta que los austríacos decidieron actuar. La mamá de María Antonieta, nada menos que María Teresa de Austria, previó el desastre que podía llegar a causar el aburrimiento de María Antonieta. Y el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, el emperador José II, que fue uno de los que planeó el casorio, salió finalmente de Viena con la delicada misión de hacer que María Antonieta amara a su esposo. Aunque la vieja María Teresa tenía esperanzas, también tenía serias dudas. Pensaba que José iba a empezar con sermones y consejos, pero en realidad la vieja subestimó los poderes de José. Ya vamos a ver lo que ocurrió. En la corte de Austria habían recibido un informe de Messier de Magasin, que era ayuda de cámara de María Antonieta, y este señor le contó a los padres y a los familiares de María Antonieta que la reina tenía deudas en el juego. Se pasaba escoraceando toda la noche. Había adelgazado notablemente, cosa que no condice mucho con el juego. El juego engorda. Sí. Y Merci describió en el informe cómo eran las noches de la reina. Por ejemplo, baile en el Palacio Real hasta medianoche. Baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro del Ópera. Paseo hasta las 6. Pocas veces regresaba a Versalles antes de las 7. Cuando no había bailongo, jugaba al faraón toda la noche. Una vida extraordinaria. Muy bien. Jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano. El rey se iba a dormir temprano y la mujer o se iba a los bailongos o se iba a jugar chinchón toda la noche.
y perdía porque tenía un montón de deudas. Muy bien, José entonces, el propio emperador de Austria, resolvió viajar a Francia para arreglar el asunto y llegó el 19 de abril de 1777. A José le molestaba un poco la etiqueta de Francia y a fin de evitar las restricciones impuestas por el ritual, que ya hemos contado muchas veces aquí, esta pesada etiqueta de Versalles, viajó entonces el emperador de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein. Rechazó incluso habitaciones en el palacio y fue a hospedarse a un hotel cualunque. Y después, por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, logró encontrarse con su hermana, a la que no veía desde hacía 7 años. El encuentro fue emocionante. José dijo que llegaba hasta allí para que ella retomara acciones virtuosas. Esperaba llegar más lejos todavía, ¿no? Y dio indicaciones para que su hermana dejara el juego y los bailes. Y en medio del sermón, María Antonieta, se llamaba Antonieta, vamos a decir la verdad. Sería lo que sería, pero no se llamaba Antoniota. Máxime que si ya llamándose Antonieta facilitaba la tarea de los payadores de la oposición, calcule si se llamara Antoniota. Antonieta no está mal, yo casi prefiero Antonieta. Sí, obvio. Antonieta, sí, yo también. Antonieta, agarrame la camiseta, es mucho mejor que Antoniota. Sí. Bien. El caso es que María Antonieta, o Antoniota, o Antoniusa, o Antoniuta, le habló entre llantos a su hermano de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial. Y aseguró que esos detalles eran los que la llevaban a entregarse a otro foro de diversión en el palacio y también en París. Entonces, preocupado, José le preguntó si en esos bailes ya se había entregado a algún otro. ¿Cómo te llamas? Y la reina juró que no. Entonces, José escribió a Viena lo siguiente: demos gracias que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. Era un poco una bestia, José, ¿no? Y siguió: la reina conserva su virginidad más por suerte que por virtud. Por suerte no hizo comentarios del orden de su cara le cuida la virginidad. No, claro, eso. Y siguió escribiendo. Y dijo: pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. José, en otro orden de cosas con él mismo, era un amante extraordinariamente eficaz y alentó a su hermana y al rey de Francia a que le pidieran consejos sexuales, dijo mientras escupía las manos. Y eso fue lo que hizo el matrimonio real. José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado. Escuchó los problemas y con un poco de jactancia, que es como se dan los consejos sexuales, dio las más explícitas clases de educación sexual. José supo espantado que Luis había sido educado ferozmente en la piedad y consideraba al placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir un heredero. Y con esa idea tan poco estimulante pretendía dar un hijo a María Antonieta. Después de las primeras conversaciones con la reina y con Luis, José agudizó su estrategia. Organizó, por ejemplo, una cacería que debía terminar en la orgía más cruda. ¿Cómo me gustan las cacerías que terminan en las orgías más crudas, e incluso las orgías que terminan en la cacería más cruda? Tuvo mala suerte porque Luis huyó de la reunión. Se fue cuando la orgía todavía ni siquiera había empezado. Y María Antonieta lo siguió resignada.
Pero José de Austria notó que el rey se fue riendo y empezó a codearse con los ayudas de cámara. Ya era un avance. Al día siguiente, José instaló junto a la pieza de su cuñado a la dama más agraciada del reino, la instaló allí y él mismo se unió a esta dama, de modo que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables en esta clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos. No sé si digamos, el ruido puede producir alguna clase de fervor sexual. Usted si ve algo, visualmente uno puede llegar a entusiasmarse, pero los ruidos... Bueno, y de alguna manera, Alejandro, a veces los ruidos lo que hacen es movilizar la fantasía del que escucha, Claro. y lo que no ve lo Porque reproduce. los ruidos, en su digo mente, yo, las expresiones de los amantes, porque los ruidos, por ejemplo, el caer de una biblioteca, Claro, es suele otra cosa. ser Es en otra medio cosa. de un fragor Eso es otra cosa. bastante grande. Se cae el tintero. Un velador, se una suele noche de caer, amor, se puede venir abajo una biblioteca. Sí. ¡Oh! Con todos los libros. Claro. Pero mejor es verlo, ¿no? Que oírlo. Sí. Bueno, no importa. Él se instaló con la dama más agraciada del reino al lado de Luis y su mujer. Luis oyó los rumores y parece que dio resultado, porque la pasión que se despertó en Luis XVI fue tal, así que mire, que contrariamente a lo que yo pensaba, que poco más tarde el rey pidió audiencia con José y le hizo saber orgulloso que tenía intenciones de visitar a su esposa. Vamos, ¿vieron? Luis XVI y María Antonieta se amaron, por no decir otra cosa. Cuando José se fue de Versalles en mayo de 1777, un mes después, ya se había hecho amigo del rey y el dolor de María al separarse de su hermano fue muy grande. José, orgulloso, avergonzó a los sabios de la Facultad de Medicina de París, contrariamente a lo que se ha difundido en algunos libros de historia. No existe registro alguno que indique una operación de Luis XVI. Siempre se habla de una operación de Luis XVI. Parece que no. Parece que María Antonieta le debió la consumación de su matrimonio a la intervención del Imperio Austríaco. En junio de 1777, siempre el mismo año, María Antonieta le contó a su mamá que tenía esperanzas reales de tener un hijo. En agosto llegaron las noticias a Viena y la reina escribió en su diario: querido diario, estoy en el feliz estado, me refiero a la reina María Antonieta, ¿no? Estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida. Mi matrimonio se consuma a diario. Querido diario. Bueno, y siguió diciendo, seguramente la heredad será plural. Siguiendo las órdenes de los médicos, último detalle, María Antonieta adoptó una rutina más tranquila. Nada de bailongos, nada de chinchón y pocas salidas nocturnas. Y no dice aquí si pagó las deudas de juego. Pero este es el bello episodio que cuenta cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su mujer, María Antonieta. ¿A quién dedicar esto? Bueno, este José es el de Mozart, ¿no? El emperador de El la mismo época emperador de de Mozart. Sí. Así Exactamente. que- El famoso José, Claro. el que te dio un consejo Y se fue. Sí. Así que se lo voy a dedicar al amigo Wolfgang Amadeus Mozart, entonces, Alejandro. Bueno, Que lo conocía bastante este José. bueno, podemos dedicarle también a la pareja real de Francia. Sí, que no eran tan malos como No los eran tan anteriores y malos, les pero fue bueno, mucho se comieron peor. un garrón porque los tiempos son los tiempos. Sí. Hemos ido a la discoteca a pedir algún disco que ilustrara esta historia que hemos contado hoy, que me gustó mucho, porque termina Sí, bien. Termina bien.
no termina bien porque la terminamos nosotros a tiempo. Sí, antes. Hubiéramos seguido unos años más. Sí, hasta 1789. Y adiós mi plata. El Reinaldo y la reina. Y bueno. Hemos resuelto, mejor dicho, el discotecario nos dio un disco que se llama Por culpa del escolazo. Le sienta bien a María Antonieta. Que sienta perfectamente a la conducta que tenía esta mujer. Me parece envidiable que casi todas las noches hubiera, no escolazo, el escolazo es aburrido, pero que hubiera un bailongo primero en un lugar, en el Palacio, y después un baile de máscaras hasta las 6 de la mañana, y después paseo por el Bois de Boulogne. No está mal eso, ¿eh? ¿A usted le gusta no. esa vida desordenada y loca? No. ¿A usted, Magda, prefiere esa vida o prefiere acostarse como yo a las 9 de la noche? No, yo prefiero esa vida. Yo me acuesto a las ¿Usted 9. se acuerda? ¿Se acuesta a las 9 de la A las noche? 9 de la noche y me despierto 12 menos cuarto para venir aquí. Ajá. Me acabo de despertar, porque yo duermo acá atrás. En la cama se cruza En Halcón para la muerte misma cama viajante. que usa Halcón. Pero A es veces sí, extraordinario. nos usamos juntos, me dice, córrase, dice, Estoy representando. Londrina, que estoy haciendo la muerte de un viajante. Y los Ellos hacen un espectáculos muelle, yo me escondo abajo de las cubijas Sí. y no participo desde luego en la pieza. Y los espectáculos de niños que hay antes no lo despiertan. No, nada. Yo cuando me acuesto, Usted se acuerda. Yo duermo y después cuando me voy de aquí, ya entonces sí, comienzo mi día. Empezó primeramente... Bueno... ¿Qué hace usted a la cuando se despierta? El programa, El primer troto, acto. El programa. troto. ¿Trota? Cuando me despierto hago el programa, pero después cuando termino el programa, claro, todavía es de noche y no empieza la actividad. Entonces troto. ¿Por dónde va? ¿Cómo por dónde? ¿Por dónde va a trotar? ¿Tiene algún camino un derrotero? específico? Paseo la plaza. Ah, por acá adentro. Por acá adentro, doy vueltas a ese... Laberinto. No al laberinto, al círculo que hay aquí, no Sí, en un sí. círculo de unos 30 metros de diámetro Sí. y me doy 700 vueltas. Es aeróbico, en todo caso es aeróbico. Muy Después, duermo la siesta. ¿De esa qué hora? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana duerme la Después siesta. dormir la siesta. Pero no importa, Bueno. vamos a escuchar Por culpa del escolazo. Creo que voy a cambiar de vida después de haberme tentado No por cam- estos bailongos diarios. Así nomás va a cambiar de vida. Del ópera. Sí. Del ópera no puede ser. Sí. No, el ópera en tiempos de María Antonieta, No, le juro que no. no. El ópera es de los tiempos de Napoleón III. Sí, ya es un poquito así. Pero Más o menos. sí, habría un teatro de la ópera en Un París, teatro de la que no ópera. sería el que conocemos hoy, que es más bien de la época de Haussmann y de Sí, todo eso. exactamente. Sí, bueno. Señores, escucharemos a Edmundo Rivero en Por culpa del escolazo, un tango compuesto como recriminación por las deudas de juego de María Antonieta. Adelante. Omega Seguros, protección, respaldo y servicios para elegir sin correr riesgos. Omega Seguros presenta este bloque. ¿Qué bloque? Este sí. En La venganza será terrible. Bueno, vamos a contar una historia que quizá hemos contado de otro modo alguna vez, pero que nos han pedido porque tal vez no fuimos muy claros en aquella ocasión. Es un entrevero impresionante. Primero vamos a poner fecha. Bueno, esto es finales del reinado de Luis XV, principio del reinado de Luis XVI. Y hay unos tipos que son joyeros. Usted sabe que Luis XV tenía un amante que era Madame du Barry, alguna. Era una entre otras. Era, según dicen, un rey muy lascivo, pero no era ningún gil como alguna vez postularemos desde aquí. Bueno, dos joyeros, Bohemer y Bassenge, hacen un collar porque confiaban, mejor dicho, se los había encargado Madame du Barry. El collar tenía 647 diamantes, algunos grandes como cerezas, montados en oro. Váyale tomando el peso, un collar, pero que valía un platal. Concretamente valía 8 millones de francos, que era un platal.
Muy bien. Sucede algo espantoso para los joyeros, para los amigos Bohemer y Bassenge, que ya habían terminado el collar, habían comprado los diamantes sueltos. Sí, vos vendeme los diamantes, que yo hago el collar, se lo encajo a la favorita del rey y se lo cobro 8 millones de sopardos. Pero se muere Luis XV. Mirá si será... ¿A quién le va a cobrar? Sí. Lo ocurrente. No, que a quién le va a cobrar. No se lo vendés. Todavía no se lo habían vendido. Te quedaste con los diamantes. Te quedaste con el collar y a quién le encajaron un collar de 8 millones de francos, hermano. A mí no. Bueno, a mí tampoco. Entonces, fenómeno. El sucesor el mejor candidato era el sucesor. Luis XVI, como todos saben, había desposado a María Antonieta, que era muy famosa por su frivolidad. Gastaba mucho, tanto es así que le habían puesto Madame Déficit. Así es. Bueno, parecía la cliente ideal, la mujer de Luis XVI. Pero se lo ofrecieron y dice, no quiero. Fueron a ofrecérselo de nuevo los joyeros, che, mirá qué lindo collar, 8 millones de francos, 647 diamantes, no quiero. Bueno, y el tipo, Bohemer, empezó a llorar delante de la reina y dijo que quedaría arruinado, amenazó con suicidarse. Y la reina tranquilamente le aconsejó, mire, venda los diamantes por separado y de que se coroba. Nadie quería el collar, intentaron colocarlo en otras cortes, fueron a España, bueno, no quería nadie, 8 millones de dólares un collar, porque está loco, qué sé yo. Que rompimos. ¿Qué hacemos con el collar? Y aparte, el tipo todavía tenía que gatillar los diamantes que había comprado, subían los intereses, estaba desesperado. Punto. Ahí termina un pedacito de la historia. Corrámonos un cacho y vámonos al Austria, justamente donde había nacido María Antonieta, que no era otra que la hija de la emperatriz María Teresa de Austria. Allí había un tipo que era embajador de Francia, un francés, un cardenal, embajador de Francia en Austria, en la corte de María Teresa, la mamá de María Antonieta, que se llamaba Luis de Rohan. Luis de Rohan. Y era un atorrante, le gustaban todas las minas, andaba por ahí de copa, escolazo, sí, vida disipada. Sí. Entonces, María Teresa, la mamá de María Antonieta, bueno, se enoja con el tipo, dice, no quiero tener aquí en Austria un tipo como ese, y le dice a la hija, che, dice, vos que sos la reina de Francia, destituílo a este como embajador, y llévatelo para allá, dice que yo no lo aguanto más. Muy bien, María Antonieta lo destituye a Luis de Rohan como embajador de Francia en Viena, y lo trae a la corte y le da un puesto más o menos en la corte, que era el de limosnero de la corte. Era un puesto importante, pero donde no jorobaba. Y de Yapa lo ignoró. Nunca le dirigió en 8 años la palabra. María Antonieta al cardenal Rohan. Nunca. El tipo estaba en la corte, ahí de limosnero. No sé lo que será un limosnero de la corte. Y que se afana la limosna. No, mangaría. Es como los pibes cuando toman la comunión que van con la bolsita, ¿vio? Es eso. Pero el tipo que iba a jetear él, o daba él limosna, o se encargaba de juntar la limosna y después la repartía. El nombre de la Santa Madre Iglesia es el que estaba encargado de recoger las dádivas populares a los efectos de algún tipo de obra de No, yo creí que iba él a manguear. Bueno, juntado para comprar cosas. Rohan era de alto linaje, como ya se ha dicho, su vida era muy disipada y gastaba muchísima guita. Pero se desesperó viendo que María Antonieta no le hacía caso, que no le dirigía la palabra. Y estaba desesperado por lograr la aprobación de la corte y de la reina. Punto. Y ahora nos corremos otro cacho. Y vamos ahí donde una aventurera, llamada Jean, se hacía llamar Jean de Valois, porque decía que era descendiente de los Valois, que como sabe cualquiera que vea el programa Batido, fueron la dinastía que terminó con la aparición de Enrique IV de Borbón. La dinastía de los Valois, una dinastía muy poderosa del siglo XVI en Francia y siglo XV también. Muy bien, se hacía llamar Jean de Valois, pero era una aventurera, andaba con un tipo, el conde de la Motte. Y andaban entraban en cualquiera. Con tal de hacer guita, cada vez que encontraban a un gil, lo desplumaban, le hacían el filomecio, le panaban guita, las minas se hacían amantes de los giles, etc. Y vio al Rohan y sabiendo que era famoso por su libertinaje, creyó que iba a ser presa fácil para embalurdarlo en cualquiera. Y un día se hizo invitar al castillo de Rohan a una fiestichola, que había una fiesta, una milonga. Ahí conoció mucha gente de la corte,
los convenció de que tenía sangre real, se hizo dar una pensión, y ahí conoció, ¿sabe a quién? A Cagliostro. Pero mire cuántos personajes empiezan a mover aquí. José Bálsamo, nuestro amigo. José Bálsamo Cagliostro, que le hacía sangría a Rohan. Rohan se hacía hacer sangría por el Cagliostro. Lo hipnotizaba un rato, hacía unos juegos ahí. Bueno, y Cagliostro le contó a Jean, y también a su amante, el conde de la Motte, que Rohan quería conseguir superar ese desagrado de la reina, que estaba enloquecido por ver si la reina lo saludaba o algo. Y esta dijo, papa pa'l loro. Y empezó a fingir, delante de Rohan, una amistad con la reina. Una amistad íntima con la reina. Sí, el otro día me dijo mi amiga la reina, sí, tal cosa, usted la conoce a la reina, que si la conozco a la reina, qué sé yo. Y prometió a Rohan que iba a influir sobre la reina para que lo tratasen bien. Incluso fraguó unas cartas, falsificó unas cartas que parecían escritas por la reina. Dice, sí, ese cardenal ya la voy a tratar, que me espere un rato, dice que se me pase, pero ya algunas cosas totalmente falsas. Y el tipo empezó a entrar como un caballo. Y un día, para hacerlo entrar mejor, le organiza a esta mina de allá, al cardenal Rohan, una cita con la reina. Pero era mentira. Eligieron una noche sin luna, lo llevaron a los jardines de Venus, y en los jardines de Venus metieron una prostituta que habían ido a buscar un prostíbulo, la vistieron de blanco, se llamaba Nicole la mina, y le dijeron, vos sos la reina, pero no abra la boca porque vamos todos presos. El tipo cayó, vio una mina vestida de blanco, la mina que yo, sí, le dijo 2 o 3 palabras, así, monosílabos, por ejemplo, A. Y bueno, saludé a la reina, dijo Rohan. Y a la vuelta le dijeron a Rohan, mire, la reina necesita 50.000 francos para ayudar a una familia. Y Rohan peló los 50.000 y se los dio. Esto se lo gastaron, pero en eso aparecen los joyeros otra vez. Bohemer y Bassenger. Y la conocen a la aventurera, a la Valois. Y se creyeron también que la Valois era amiga de la reina. Che, dice, vos que sos amiga de la reina, ¿por qué no la convencés para que compre el collar? Y a la aventurera se le abrieron los ojos así grandes. Vienen un día los joyeros, un 29 de diciembre del 1784, y le muestran el collar a la Valois. La Valois ve el collar y dice, papa pa'l loro, esto es mío. Entonces va la Valois y le dice al cardenal, a Rohan, que la reina quería comprar ese collar sin que el rey lo supiese, y que le pedía ayuda a él para ver si le ayudaba con unos mangos. Y Rohan acordó en comprar él el collar, en 4 cuotas de 1.600.000 francos. Una ganga. Una ganga, si se tiene en cuenta los intereses bancarios de hoy en día. Un collar de 8 en 4 cuotas de 1.600.000 es realmente una ganga. Vaya y toma un crédito a cualquiera de estos macanudos que se lo dan. Bueno, la Valois incluso se cebó el contrato de compra, ella misma firmó como si fuera la reina y le puso aprobado. Bueno, el collar fue enviado a la casa del cardenal Rohan. Tome, aquí tiene el collar. Al rato golpean la puerta y cae un muchacho. Dice, vengo por orden de la reina a llevarme el collar. Sí, dice Rohan, tome, mándeselo, dele cariño a la reina, dice, dígale que está todo bien, que yo, qué sé yo. Se va el pibe, que no era otro que un mandadero de nuestra Jean y de su amante la Motte, y Jean y la Motte se quedan con el collar. Pasa el tiempo, y el cardenal Rohan estaba medio extrañado porque la reina no usaba el collar. Dice, ¿por qué no lo usará esta desgraciada? Me gasto 600, ¿cómo es? 6.400.000 francos y la mina no usa el collar. Pero vienen algunas señales de alarma. Un joyero informa a la policía que un tal Reto de Villet vendía gemas sueltas, diamantes sueltos, muy baratos, y parece que los vendía por cuenta de la Motte y de la Valois. Llegan los plazos de pago, se cumplen el plazo de pago de las cuotas, y el cardenal está metido y no garpa. No garpa, se atrasa. Entonces el joyero Bohemer va a ver a la reina. Y dice, escúcheme, ¿por qué no me garpa el collar? Y la reina le dice, textuales palabras, ¿qué collar? Con el tono de una reina, ¿no? Sí. El caso es que un día
santo de la reina y día de la Asunción, un 15 de agosto, Rohan, que era limonero real, se mete redondamente, utilizando sus prerrogativas de cortesano, a los aposentos de la reina, lo recibe la reina con frialdad, y a la salida lo invoca al rey y lo encara. Dice, yo quiero saber todo lo que se refiere al collar que compraste en nombre de mi germo, le dice Luis XVI. Y ahí nomás lo arrestan y lo meten en cana a Rohan, lo mandan a la Bastilla, y ahí se queda en cana. Y se queda en cana el pobre tipo, que lo único que había hecho era poner de su bolsillo. Hasta que un día, siempre hay una persona decente. La prostituta, Nicole, la que habían vestido de blanco para disfrazarla de reina, batió la canavera y dice, no, lárguelo. Lárguenón que es un pichi. Un guiso, es un guiso jablero, Carlito. Lo hicimos, lo empaquetamos, pero ¿sabés con qué finito? Sí. ¿Y quién es el que está atrás de todo esto? Y fulano y mengano. Y ahí se descubrió todo. ¿A quién dedicar esta recordación de este entrevero real de un collar? Yo creo, Alejandro, que en un tiempo tan prostitutivo como este, tan parecido a algunos otros tiempos que conocemos más de cerca, quizás lo más interesante son aquellas personas que de algún modo han tomado estas historias y las han transformado en algo bello, historias de degradación, historias de traición, hasta que llegara la mano roja de la revolución. Pensaba en el amigo Diderot, que mientras esta gente se dedicaba a estafar a otras personas, trazaba un poco la historia del mundo y la verdadera cara del mundo. La enciclopedia, donde decía, por ejemplo, en la letra B larga, Buenos Aires, puerto de esclavos del Atlántico Sur, y nada más. Pensaba también en el amigo Voltaire, que andaba haciendo sus otras cosas por ahí. Pensaba en otro, pobre, un poco menos pretencioso que estos dos amigos que nombramos antes, un tocayo suyo, Alejandro Dumas, que se dedicó a contar las miserias de toda esta gente y las transformó en algo más o menos atractivo. Pero esta historia me parece que no tiene que terminar así. Claro, porque ustedes querrán saber cómo terminó esto, qué les pasó a los protagonistas. Bueno, el pobre Rohan, el cardenal, fue absuelto. Lo largaron de la Bastilla, digo, discúlpeme, no se sabe si le devolvieron la guita, pero bueno. Nicole, la prostituta, también fue absuelta. El conde Lamotte, el amante de Jean de Valois, se rajó, se periculló y no lo vieron nunca más. Y a Jean de Valois le fue peor, se lo merecía. Fue azotada y marcada con la B de Valois, de chorro. Y después se rajó a Inglaterra. Y el último fue Cagliostro. Algo le pasó a Cagliostro también, fue desterrado. No por eso, pero fue desterrado. Y después le fue mal, estuvo en cana. Algunos dicen que murió, otros que está aquí entre nosotros en esta sala precisamente. Levante la mano Cagliostro. Allá está, siempre en el fondo. Los dos del fondo que levantan la mano. Y se preguntarán ustedes, pero finalmente Rohan pudo volver a hablar con la reina. No. Rohan fue un día y le dijo a la reina María Antonieta, dice, no podía volver a frecuentarla, qué sé yo, a contar, que dice, no, dice Rohan, no nos veremos más. No nos veremos más. Es el balsecito que dedicamos hoy a este cardenal pródigo y a todos los que han garpado collares, nada más que para obtener el favor de una mena. De madre interpretando No nos veremos más. Vamos a contar hoy una historia que tiene en el centro la enemistad entre dos mujeres, que son las historias que más me gustan. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1770. Por entonces el rey era Luis XV. Su favorita en ese momento era la famosa Madame du Barry. A la corte de Versalles ya había llegado desde Austria María Antonieta, que estaba prometida a quien sería pocos años después Luis XVI. Muy bien. Dicen que ya en ese tiempo Luis XV, agotado por toda clase de excesos, ya no poseía el ardor que tanto había complacido a las damas. Ya no era el mismo. Decían que agotado por los excesos, en aquel tiempo se tenía la idea de que el acto venéreo producía un desgaste que se pagaba a la larga.
Ajá. No es la idea que se tiene ahora, me parece a mí, pero voy a ir a preguntar. Sí, de todos modos. Hay que ir a menos. Parece que, en cualquier caso, sea por lo que fuere, Luis XV sufría de unos cansancios que ni los mejores afrodisíacos podían disipar. Madame du Barry, que tenía un temperamento exigente, por no decir otra cosa, ordenaba a los cocineros que prepararan unos platos adecuados para poder obtener los favores del rey. Y dice el cronista que a veces ella misma le preparaba unas minutas y entonces le encajaba al pobre Luis trufas, pimientos, yema de huevo con coñac, miel y alcachofas. Parece que las virtudes eróticas de la alcachofa eran muy famosas en el siglo XVIII e incluso algunos no se atrevían a probarlas por temor a cometer abusos. No me dé una alcachofa porque no respondo de mí, condesa. Incluso parece que los vendedores las ofrecían con pregones subidos de tono. ¿Te imaginas? En la feria. Claro, alcachofa. Bueno, estas comidas parece que no daban muy buenos resultados y muchas veces Luis XV se iba a acostar con la cabeza agacha, por no decir otra cosa. Al poco tiempo, Madame du Barry parece que andaba con un tal Aiguillon que tenía a su cargo la dirección de los asuntos extranjeros, que parece un chiste. María Antonieta, en otro orden de cosas, ¿no?, odiaba a Madame du Barry. O sea, la que estaba prometida con el príncipe odiaba a la favorita del rey. No soportaba que en Versalles estuviera tan aceptada aquella institución de las favoritas. Ella, María Antonieta, iba a ser reina y no estaba muy a gusto con la idea de que, llegado el tiempo, su esposo la fuera a engañar de una forma casi legal. Pero más allá de eso, María Antonieta no podía soportar que la diva Barry, que tenía el privilegio de estar junto al rey, lo engañara a su turno al rey con ese tal Aiguillon. Pero la cosa no terminaba allí. Además de odiarla por favorita y por infiel, la diva Barry era antiaustríaca. Entonces esto también ponía muy mal a María Antonieta. Era antiaustríaca hasta tal punto que hizo que Aiguillon, su amante, descuidara el nombramiento de un embajador en la corte de Viena, que no sé qué quiere decir. La indignación de María Antonieta, en tal caso, se perfiló de un modo sutil. Decidió ignorar por completo a Madame du Barry en la corte. Entonces, en los salones, en los pasillos, jamás le dirigía no solo la palabra, sino tampoco la mirada. Cuando la favorita trataba de atraer su atención con frases pícaras o grandes carcajadas, alcachofas, María Antonieta miraba fijamente al techo. Ay, me imagino esa cara. Pero eso parece Catita más que la Delfina de Francia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegó incluso a estar junto a su prometido a pocos pasos de la diva Barry y a entregarse a unos manoseos muy íntimos, como si se hallaran solos. ¿Entendés? Bueno. La corte seguía con atención a aquellos sucesos. Me refiero a los anteriores, quiero decir, a esta enemistad. La lucha de las dos mujeres divertía a algunos pastenacas y en general se admiraba el valor de María Antonieta para enfrentarse a la diva Barry. Pero la favorita estaba molesta y entonces fue en busca del rey y le declaró que no podía aguantar la actitud de María Antonieta. Le dijo: mirá, Luis, me veo ridiculizada diariamente. Debes obligar a esa pequeña pelirroja a que me dirija la palabra. Deseo un signo de estimación en público. El rey también se molestó bastante y prometió ayudarla. Para una favorita era terrible que no se la reconociera como tal.
Dice el cronista, en cuanto a esta descripción de María Antonieta como pequeña pelirroja, que por esos tiempos las que más gustaban en la corte eran las mujeres rubias de ojos azules. Eran cosas que se ponían de moda, ¿no? Las morenas habían caído en el mayor descrédito y a las pelirrojas se las odiaba. Pero la verdad es que Madame du Barry mentía al decir que María Antonieta era una pelirroja, porque la Delfina tenía un cabello rubio ceniciento. Para lograr que María Antonieta le diera bolilla a Madame du Barry, Luis XV le dijo a un funcionario, mirá, primero se lo dijo indirectamente, os quedaría muy reconocido si obtuvieseis que Madame la Delfina concediese a todas las personas que le han sido presentadas el trato que éstas tienen derecho a esperar de ella. Fue el Reinaldo, ¿no? Pero a la favorita no le gustó el estilo indirecto que había utilizado Luis para dar la orden, y entonces se presentó ante el mismo funcionario al cual Luis le había hablado y le dijo, mira, lo que yo quiero es que María Antonieta me dirija la palabra cuantimeno una vez. Le dijo. La Delfina, le dijo al tipo. Y el funcionario... La favorita. Sí. Sí. La favorita, le dijo. El funcionario se comprometió a intentarlo y fue a buscar a María Antonieta, pero la mina dijo, no, nunca dice voy a hablar con esa. Bueno, el funcionario empezó, imagínese, que esto y lo otro, podemos tener problemas con Austria, pero nada. Al día siguiente María Antonieta pasó por delante de la favorita con la boca obstinadamente cerrada. Es así, y mirando para allá. Los amigos de la de Barry y hasta funcionarios austríacos no sabían ya qué inventar para que María Antonieta cediera. Preparaban casualidades, las hacían encontrarse, preparaban situaciones protocolares en las que ineludiblemente María Antonieta debía saludar a aquella dama tan importante para el rey, pero no saludaba a la menos. El caso es que sucedió algo. Catalina de Rusia, Federico de Prusia y María Teresa de Austria, que era la madre de María Antonieta, estaban, después de algunas invasiones, por repartirse Polonia. Dice, vamos a repartirnos Polonia. Sucedía que Francia, a través de Luis XV, tenía buenas relaciones con Varsovia, y si seguía aquel maltrato a la favorita por parte de María Antonieta, la de Barry podía convencer al rey de que defendiera Polonia en contra de los austríacos. Digamos que María Antonieta no estaba haciendo un buen papel diplomático en Versalles, y entonces la madre de María Antonieta le mandó una carta. Le dijo, mirá, una palabra no te cuesta nada, debéis dar ejemplo y acatar los deseos de vuestro rey, qué sé yo, una frase banal, alguna mirada, no por la dama, sino por vuestro país. Y María Antonieta, al recibir aquella carta, quedó estupefacta, porque no estaba acostumbrada a que su madre, que era muy virtuosa, le aconsejara dirigir la palabra a una mujer liviana. Pero igual se ablandó, y el 1 de enero de 1772, durante una recepción, se aproximó a la de Barry y le dijo, ¿cuánta gente? Es lo que se llama una frase patriótica. Y el efecto causado por estas palabras fue extraordinario. La corte se revolucionó, muchos partieron al galope para anunciar este hecho en otros departamentos. Luis XV, loco de alegría, abrazó a María Antonieta con efusión. Los correos informaban a Europa entera de este hecho. Madame du Barry había triunfado. Y Luis XV, tranquilo, junto a la que amaba, se desentendió de los problemas ajenos y no prestó mayor interés al asunto polaco. Profundamente conmovido por la habilidad de la emperatriz
de Austria, al escribirle a su hija, dijo que Austria obrase a su antojo. Está bien, ¿eh? Poco después, María Teresa de Austria se apoderó de la Galicia oriental y de unas regiones en donde vivían 2,5 millones de personas. Así que, fíjese la importancia de un che cuánta gente. Usted me dirá, ¿quiere decir entonces que basta con decirle cuánta gente a la persona indicada para que podamos apropiarnos de 1/3 de Polonia? La respuesta es no. Quiero decir, porque parece que aquí todo el mérito fuera de María Antonieta y que a los países les basta con estar bien con la favorita del Reinaldo para... Sería fácil. Bastaría con enviar a un funcionario a levantarse a la mina adecuada. Sí. Para que le dijera, por ejemplo, a los tenedores de bonos argentinos se aflojen. Pero no es así. No es. Qué pena, ¿no? Porque es una pena que no sea así. No sé si nos iría bien tampoco. Bueno, y así terminó esta historia. Pero después volvieron a llevarse mal la Dubarry y María Antonieta, pero esa es otra historia. La historia de Polonia termina aquí, la historia de estos largos meses en la que no se sabía cómo hacer, en los que no se sabía cómo hacer para que María Antonieta le hablara a la Dubarry. ¿Esto a quién dedicarlo? A todas aquellas personas que no se hablan con nadie. Porque no hablarse con alguien significa una decisión que a veces es penosa, a veces es difícil de sostener, y aun cuando esta decisión sea muchas veces equivocada, quiere decir que para quien toma esa decisión hay cuestiones de honor, digamos, más que morales, que sería demasiado. Pero hay unas cuestiones de honor y hay unos enojos que hay que respetar. Por eso a mí cuando me sucede que alguien no me habla porque está enojado conmigo, me crece un enorme respeto por esa persona que ha tomado la decisión de no hablarme porque se considera ofendida. El que se considera ofendido por uno le confiere a uno una cierta dignidad, la de poder ofender. Eso también tiene lo suyo. Sí, desde luego nosotros tenemos en nuestra vida gente que no tiene esa capacidad, que realmente no puede ofenderlo porque yo no lo digo. Te iba a decir algo. Bueno, que no sé, usted no me habla a mí hace tanto. Sí, bueno, pero tratándose de... No nos hablamos, pero disimulamos acá en el programa por razones contractuales. Sí, no, digo, me pareció bien puntualizar esto de las cuestiones de honor, más que las cuestiones de moral. Digo, porque quien no le habla a otro por una cuestión moral, pareciera ubicarse, ¿no? En una especie de lugar superior, casi altivo. Vamos a superioridad. En cambio, la cuestión de honor es otra historia. Sí, la cuestión de honor no está enojada. Y hay gente que incluso no se habla con personas a las que respeta y valora. Dice, no, con fulano me hablo, es un buen tipo, pero el otro día no sé qué me habla. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar tanguitos de personas que no se hablaban. Y no había. No había porque, imagínense, un tipo que no se habla con alguien no le va a escribir un tango. No puedo caminar y querés que salte. No te hablo, te estaré escribiendo el tango. Buscamos entonces sobre enojos entre mujeres y tampoco había. En cambio, sobre caprichos había, y estaba el fado portugués Caprichosa, que es el que vamos a escuchar ahora en la versión de Carlos Gardel. Adelante, entonces, don Carlos, cante este fado dedicado a aquellas personas que en este momento no se hablan con nadie. Adelante. Bien, hablaremos hoy
de un amor oculto de María Antonieta. Después de todo, María Antonieta no fue como otros personajes femeninos de la vida en Francia, tan proclive a los amoríos. Pero vamos a contar cómo empezó el asunto con su marido y cómo finalmente tuvo un amor oculto. Así que vamos a ubicarnos rápidamente en Francia, en 1775, antes de la Revolución Francesa, naturalmente. Por esos tiempos el rey era Luis XVI y su esposa era la reina María Antonieta, que era austríaca, lo saben ustedes, de la familia Habsburgo. Dice la crónica que aunque Luis mostraba a la reina gran solicitud e interés, en realidad no podía satisfacer las exigencias amatorias de su esposa, porque tenía algunos problemas con su virilidad. Parece que 4 años después del matrimonio, María Antonieta todavía no había consumado el acto amoroso con su marido. El rey tenía problemas. La madre de María Antonieta, María Teresa de Austria, estaba un poco preocupada. Se sabe que los matrimonios reales y principescos tienen como principal motivo el perpetuar las dinastías, de modo que por mucho que se lleven bien, si no engendran estamos arreglados todos, los Habsburgo y los Borbones. Y entonces preguntaba, ¿no? Che, ¿qué es lo que sucede? Escribía, y cada vez que escribía siempre empezaba con una pregunta, ¿está lista la cosa? Esa es la manera de hablar que tenía María Teresa, ¿no? María Antonieta le respondió en el año en que estamos, en 1775, con la siguiente carta. La tenemos aquí, escuchamos. Y dice: respecto a lo importante, madre, no puedo y me duele, ya es casi un diagnóstico, pero en cualquier caso, la carta sigue y dice: no puedo y me duele dar la menor noticia. No puedo, y me duele, dar la menor noticia. Juro que la indolencia no es culpa mía. Ciertamente no era suya. Todo su ser reclamaba ser homenajeado. Se turbaba al escuchar los violines. Solía seguir con la mirada a los guardias apuestos que se paseaban por los patios del palacio o en los jardines de Versalles. Se acostaba suspirando y así. Y así sigue el cronista, que está peor que María Antonieta, ciertamente. Lo cierto es que todo el mundo estaba al corriente de aquellas dificultades del rey. Se comentaba tanto en la corte como en el pueblo. Era un tema de conversación tan habitual como la lluvia o el buen tiempo. Los tenderos, al cerrar los comercios, saludaban a sus colegas diciendo: esperemos que esta noche el rey pueda. Desdichadamente, cada mañana corría por Versalles la misma noticia: Luis no había podido. Se apostaba, había en un garito de la calle Saint-Denis, se hacían apuestas al respecto. En fin, había especulación a ver cuándo el rey iba a poder, si iba a poder alguna vez. Se hacía toda una tabla de apuestas para saber cuánto se cobraba en cada caso. Ya se sabe que en Francia los reyes, los príncipes poco dados a las mujeres eran vistos con malos ojos. Los franceses, el pueblo de Francia, preferían a los reyes de la tradición de Francisco I, de Enrique IV o de Luis XV, que eran personas muy galantes. Y entonces al casto Luis XVI empezaron a inventarle canciones irreproducibles. Dice Michelet, o decía Michelet, que la gente le perdía el respeto conforme iba comprobando la falta de autoridad amatoria que tenía el rey. Lo peor es que el pobre Luis se enteraba de las canciones y se amargaba muchísimo. Ahora bien, después de 4 años de castidad, María Antonieta empezó a divertirse con los muchachos de la corte.
Empezó a ir a los bailongos, se disfrazaba y se tomaba algunas libertades. Una noche, en un baile de máscaras, se le acercó un hombre y le dijo alguna cosa. ¿Qué hace aquí, majestad? Un tipo disfrazado, ¿no? ¿Qué hace aquí, majestad? Usted debería estar acostada junto a vuestro marido, que ya estará durmiendo. Esas cosas de actor argentino. La reina cayó. No cayó al suelo, sino que no pronunció una sola palabra. Aquel hombre que besó la mano después de la reina era un famoso seductor que ha aparecido mucho en nuestras crónicas y aparece aquí nada más que para jorobar un poco a la reina y después se va. Se trata del actor François de Pulastron, que pese a eso era un gran seductor y gran amador de... Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero no hay pruebas. Una amiga de la reina, la señora Polignac, tenía un salón que ofrecía graves peligros o graves tentaciones. Los caballeros más elegantes lo frecuentaban. Uno de ellos, uno de los que iba ahí al salón de la de Polignac, era el duque de Coigny, que se enamoró perdidamente de María Antonieta. Este duque, según el cronista, era un amable caballero, de buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y enorme audacia. El duque sabía de las necesidades de la reina y decidió actuar. Le invitó a paseos por bosquecillos retirados, le contaba historias de tono galante, ¿en qué se parece esto a aquello? Y jugaban a la baraja y a los dados, y adulaba exageradamente la suerte de María Antonieta. No quiero ni pensar en qué términos. En 1777, Luis, que percibió algunos movimientos sospechosos, decidió operarse de sus dificultades. Y se operó nomás. Todo salió bien, y apenas se lo permitieron los médicos, el rey de Francia fue a buscar a su esposa. Ya hacía 7 años que la pobre dormía sola. Tuvieron un encuentro y al día siguiente por la mañana la reina salió de su aposento con una feliz expresión en el semblante. Fue a visitar a su amiga, la señora de Campan, y le dijo: ya soy reina de Francia. Tras aquel suceso tan esperado, ocurrió algo extraño. Según parece, ese nuevo menester que el rey se permitió después de tantos años, fue contraproducente. La reina, tras otorgar primeramente sus favores a Luis, aceptó convertirse en amante del duque de Coigny. Se entusiasmó y le gustó que embromara. Y esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales se duda hasta el presente. Hubo un baile en el que la reina se disfrazó con un dominó gris. Era un traje con capa y capucha ancha que impedía que se le viera el rostro. Y junto a ella estaban varias muchachas de su séquito que se habían vestido igual, no se sabía cuál era cuál. Merced al disfraz, María Antonieta quedó disimulada entre sus compañeras, se deslizó entre la muchedumbre y se piantó por unas escaleras. Y allí, en un descanso de la escalera, estaba el duque de Coigny muerto de risa. Un rato después, repararon en la ausencia de la reina, empezaron a buscarla. ¿Dónde está la reina? ¿Qué sé yo? Y la encontraron saliendo de un palco por ahí, una puertita, muy agitada. Un rato más tarde apareció el duque. El duque estaba disfrazado de tejo, justamente. Pero el tejo, hay que decir, es un árbol parecido a un pino más chico, qué sé yo. Y, según dicen, tenía el aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores. Es decir, que habían andado con el tejo. Un par de meses después, la reina anunció que estaba embarazada. Y muchos creyeron que del duque de Coigny. En diciembre del 78 nació en Versalles María Teresa Carlota, llamada Madame Royale. El día del bautismo ocurrió un incidente que certificó las creencias que circulaban en la corte respecto de
la paternidad de la chica, ¿no? El padrino era el rey de España, Carlos III, y eligió al conde de Provenza, que era el hermano menor de Luis XVI, futuro Luis XVIII, vamos, para que lo representara. Pero el conde odiaba a María Antonieta y la quería hacer caer a como diera lugar. Y en el transcurso de la ceremonia, el obispo preguntó por el nombre de la recién nacida. Y el duque levantó la mano y dijo: Señor, el ritual prescribe preguntar ante todo los nombres del padre y de la madre del niño. Y el obispo angustiado le dijo: bueno, todos sabemos que esta niña es hija de Luis XVI y de la reina de Francia. Y entre el público estallaron carcajadas. Un papelón, imagínense. Después de aquella ceremonia, María Antonieta comprendió que estaba en grave peligro y le dijo al duque de Coigny que se piantara. Le dijo: duque, piántese de la corte, porque si no, va a ser boleta primero usted y después yo. Y así sucedió. Quiero decir, sucedió que Coigny se fue. Se fue a Valenciennes y tiempo más tarde, durante la Revolución, estuvo en el exilio junto al duque de Provenza, disfrutando de unas reuniones de las que hablamos, los que organizaba la señora de Balbi, si ustedes quieren, una pariente mía, a quien todos conocían como reina de la inmigración. Se fueron todos los nobles y la mena hacía unos bailongos terribles. Y así terminó la historia del pobre Coigny y de María Antonieta, a quien no se le conocen muchos amores, pero hay que reconocer que tuvo mucha paciencia. 7 años sin que el marido la saludara es un poco demasiado. Es un poco demasiado. Si fuéramos proclives a la moraleja, diríamos o aconsejaríamos a los maridos no esperar 7 años para homenajear a sus esposas, o incluso a los novios tampoco, esperar 7 años para mostrarle la estimación. Acerca de cuánto hay que esperar para faltarle respeto a una dama con la cual uno ha iniciado una relación, se podría conversar. Yo creo que incluso la falta de respeto puede venir antes de la relación. Creo que no hay que esperar nada. Y creo que la falta de respeto tiene que ser anterior a la formalización de un vínculo. E incluso, muchas veces es esa falta de respeto la que ocasiona un vínculo. ¿Cuántas veces un manotazo, una situación en la oscuridad, es el comienzo de una dinastía? Y no es cuestión de ir primero al registro civil y después empezar a acariciarle la mano. María Antonieta, digamos, solo en su homenaje, Rolón, que nunca da por terminadas las historias, tuvo en realidad otro amor del que ya hablamos. Era el sueco, Axel Fersen. Pero de ese ya hablamos. Ese estuvo a punto de salvarle la cabeza, pero no lo consiguió. ¿A quién dedicar esto? A mí me gusta Coigny, el amante disfrazado de árbol. Qué lindo disfrazarse de árbol en una fiesta, especialmente si uno anda con la reina. Y le preguntan las amigas de la reina: ¿cuál es el que anda como? Ese, el que está disfrazado de paraíso. Yo no he visto nunca, en los bailes que hacían en mi pueblo, nunca había personas disfrazadas de árboles. Es un poco enojoso para bailar, ¿no? Sí, realmente. O sea, un disfraz bastante incómodo, le digo. Es incómodo, sí. Uno no puede sacar los brazos, no sé, salvo que sea un disfraz muy audaz, donde los brazos sean ramas, donde todo haya que imaginarlo, ¿no? Corre uno el riesgo de que lo tomen por parte de la decoración, etcétera. Bueno, no importa. Y también a María Antonieta vamos a dedicarle esto, siquiera por la paciencia que tuvo, y a todas las damas que esperan que algún milagro suceda.
hemos ido a la discoteca y ya en la puerta el discotecario nos dijo que la principal característica de esta historia era la paciencia. La paciencia de una dama que todas las noches esperaba que algo sucediera. La paciencia de un pueblo también, La paciencia de Alejandro, un que pueblo, quería claro, que estaba su interesado sucesor. en que el rey tuviera sucesor. Bien. Vamos también nosotros a homenajear la paciencia, no solo de las damas que esperan, sino también de los pueblos que esperan, de los que sufren y esperan. Y Paciencia se llama la canción que va a cantar Nelly Omar, y no es el conocido tango Paciencia, sino una canción criolla de Abel Fleury que muchos llaman Paciencia Buey. Yo creo que se llama Paciencia únicamente, y es una bella canción, pero también, no solo por su letra, sino por su estructura, es un homenaje a la paciencia. Las canciones criollas son también un ejercicio de paciencia. Son morosas, tardan en desarrollarse, no satisfacen rápidamente nuestros vulgares apetitos de candombe. Y hay que tener paciencia para escucharlas y más todavía para cantarlas. No hay peor cosa que un cantor impaciente de canciones. Así que pido entonces al público la paciencia de escuchar esta bella canción que canta maravillosamente bien Nelly Omar. Adelante, con paciencia. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que esta semana habrá 3 novedades, o en verdad una, porque jueves y viernes se cumple la rutina del Caras y Caretas. Caras y Caretas como ya siempre. Estamos, con público a las presente. 20 horas, Venezuela 3:30, a las 20 horas. Y el sábado hay un plus de La Venganza en Ciudad Jardín, en el Palomar, en el Teatro Helios. Ahí las entradas están en la boletería y en tuticket.com. Muy bien. Hablaremos de un episodio curioso de la Revolución Francesa que devino de la escasez de pan. Así que nos situamos en Francia en 1789, 2 meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey, Luis XVI, todavía no había perdido todo su poder. Se creó una asamblea constituyente que gestaba nuevos derechos, pero que mantenía la forma monárquica de gobierno. Hasta que después el rey fue considerado traidor a la patria, cuando se escapó, intentó obtener la ayuda de los países absolutistas que rodeaban a Francia, se escapó y fue sorprendido y apresado en Varennes, y ahí se acabó el asunto. Pero en el momento en que estamos, el rey todavía conservaba muchas de sus prerrogativas. En medio de las deliberaciones de la asamblea, hubo fuertes enfrentamientos. En septiembre de 1789 se produjo una escasez de Marruecos. Sí. Faltaba el pan. El año anterior había venido un huracán de granizo que había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo que la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de esta carestía, a principios de octubre, Luis XVI cometió una torpeza. Ofreció en Versalles un banquete a los oficiales de su ejército. Ahí María Antonieta hizo su aparición, teniendo en brazos al delfín, vino, champán, un bailongo desmesurado, y aquel banquete causó pésima impresión entre el pueblo y entre los partidarios de Felipe de Orleans, que era miembro de una rama de la familia que pretendía que el poder de Luis XVI cayera para pasar ellos a reinar,
era este personaje, Felipe Igualdad le llamaban, Ajá. que votó famosamente en la asamblea, votó a favor de la ejecución del rey en su momento. Bueno, este tipo distribuía mucho dinero entre los hambrientos y redactó minuciosamente una reacción que debía parecer espontánea. El 5 de octubre de 1789, una gran multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista llamado Meliard, y empezaron a marchar hacia Versalles. Esa tropa, compuesta por agitadores, muchos a sueldo, el duque de Orleans, sueldo del duque de Orleans, ponía la guita, había contratado también 3.000 prostitutas que habían sido reclutadas en los barrios de la capital y básicamente en la población galante del Palais Royal, que hemos estado nosotros ahí. Sí. Ahora es una especie de galería comercial muy particular, y antes era residencia de los nobles, pero en la Tapuer, había en el jardín, se reunían las prostitutas más destacadas. Bueno, los reclutadores habían sido muy hábiles porque sabían que aquellas damas podían sembrar el desorden entre las tropas que custodiaban el Palacio de Versalles. Y así avanzó la tropa hasta Versalles, que queda bastante incómodo para ir, pero es cerca. Está pegado a París, pero hay que caminar. Digo, hay que andar. Sí, sí. Hay que andar. Meta grito, meta insulto, ¿no? Contra el rey. Señor, queremos esto, bla, bla, bla. En cada pueblo que pasaban, saqueaban las bodegas. Así que querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Pero al sombrero chapó, la pucha que los tiró. Por favor, señor. Estoy citando a Bioy Casares. Muchos pensaron quiénes serían aquellos saqueadores de vinerías. Algunos pensaron que ciertos miembros de la asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros decían que los traficantes de harina querían crear el desorden y así enriquecerse. Cosa que ocurría en aquella época tan tremenda, ¿no? Los fabricantes de harina querían crear el desorden y así enriquecerse. Sí. Por suerte quedó. Naturalmente no sucede en estos tiempos, por suerte. Pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba pagada por un príncipe de sangre real, como era Felipe, ¿no? Felipe de Orleans. Cuando la columna llegó ante Versalles, el sargento Meliard quiso cantar una canción en honor de Enrique IV, que siempre fue un rey muy popular, ¿no? Rey, ya había muerto hacía 200 años. Bien. Las muchachas del Palais Royal empezaron, ni bien terminó la canción, con la tarea para la cual habían sido contratadas, que era provocar a los guardias de palacio. Sí, señor. Y los soldados respondían a estas provocaciones de modo tal que al poco tiempo estaban llenos de soldados echados ahí en el pasto con las muchachas. Los senderos que conducían al palacio se convirtieron en un verdadero lupanar. Todos bebían, cantaban y se hacía el amor pluralmente, sin ningún pudor. Sí, todo junto. Todo con todo. Los soldados apostados en la puerta se distrajeron ante tantos encantos. Luis XVI finalmente recibió a 5 delegadas. En realidad eran delegadas. Eran 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise Anne. Pero la muchacha se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo, queremos pan, y se desmayó. De todos modos, el rey prometió ordenar que se trasladaran los granos de Saint-Gèvre para abastecer a París. En fin, aquella tropa orgiástica había tenido
cierto éxito. Pero resulta que volvieron a París y fueron directamente a la asamblea con las 3.000 prostitutas. Por favor, señor. La asamblea en ese momento estaba en sesión. Imagínense, la cámara, Llegan todos. todos los diputados ahí. Sí, sí. Y cayeron todos. Cuando llegaron el presidente de la asamblea, se fue. Se levantó y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landel se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó: ¡acercaos! ¡Venid, nacionales! Bueno, conviene que nos amemos, decía. Algunos abandonaron la asamblea de inmediato, pero otros, muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en las rodillas, qué sé yo, se quedaron. Al final, casi todos se dejaron tentar. De ese modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, como he dicho, poco tiempo después de la toma de la Bastilla, se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, los representantes regresaron a sus casas, muchos de ellos seguidos por las chicas. Se cuenta que en el establecimiento de baños continuó aquella saturnalia. Se cuenta también que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno, que a los 31 años permanecía virgen. Y ese era Robespierre, el incorruptible. Dicen que había sentido una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con la chica de política y comentar sobre los acontecimientos de la jornada, pero por la noche, entusiasmado ya, ¿no?, hizo ir a aquella misma chica a su habitación y perdió su timidez. Algunos historiadores han dicho que la revolución comenzó con una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por los festejos cuando poco más tarde la gran mayoría de ellos quedó atacada por una sífilis. Por favor, señor. De la que las muchachas de Meliar eran responsables. Por aquel mal, los debates de la nueva Constitución tuvieron muchas ausencias. Bueno, ¿a quién dedicamos esto? Bueno, al rey, que no era de los peores reyes, pero tuvo el peor de los castigos. Y a las 3.000 muchachas del Palais Royal. Y al pueblo, que sufría, que no encontraba pan. En conmemoración a la invitación que realizó la muchacha llamada Landel, sí, señor, que se sentó en el lugar del presidente y que tocó la campana, vamos a escuchar Amémonos. Bueno, sí. Amémonos es un lindo vals que vamos a escuchar en la versión de Antonio Tormo.